En el video de hoy, nos adentraremos en la conmovedora y turbulenta vida de Nelson Ned, el legendario pequeño gigante de la canción. 10 años después de su fallecimiento, su hija Verónica ha decidido romper el silencio y compartir detalles desconocidos sobre la verdadera vida de su padre. A pesar de su fama y éxito indiscutible, Nelson enfrentó una serie de desafíos personales que lo llevaron a un final trágico. A lo largo de esta historia, Verónica nos revelará la complicada relación que tuvieron y cómo las tensiones familiares afectaron profundamente la vida del icónico cantante. Para el mundo, Nelson Ned era una leyenda, pero en la intimidad de su hogar, las cosas eran muy diferentes. ¿Qué secretos ha decidido compartir su hija después de tanto tiempo? ¿Cómo era realmente la vida de Nelson Ned fuera del escenario? Prepárate para descubrir una historia impactante y llena de emociones que te mantendrá al borde de tu asiento. Para entender mejor a Nelson Ned, es necesario remontarnos a sus primeros años de vida. Desde muy pequeño, cuando a los 6 meses le diagnosticaron displasia espondiloepifisaria, una forma de enanismo, su vida ya estaba marcada por la singularidad. Aunque nació con un tamaño normal, a los 5 años, su pasión por la música era evidente. Sus padres, conscientes de su inclinación, lo llevaron a audicionar en la radio, donde logró captar el cariño del público desde el principio. Nelson no solo fue conocido por su talento, sino por su fortaleza a pesar de las adversidades. A los 14 años, hizo su primera aparición en televisión y a los 16 ya tenía su propio programa. Sin embargo, su verdadero deseo siempre fue cantar, y así lo demostró cuando ganó un importante concurso de canto, consolidando su carrera como uno de los artistas más reconocidos de Brasil. Su dedicación lo llevó a presentarse en las mejores salas de conciertos, incluyendo lugares icónicos como el Carnegie Hall en Nueva York y el Madison Square Garden. Nelson Ned tenía un amor profundo por México y su cultura. En momentos críticos, como durante el terremoto en México, Nelson organizó un show benéfico para apoyar al país, lo que le ganó aún más el cariño de su público. La familia lo recuerda como una persona alegre, amante de las reuniones familiares, aunque la historia tenía un lado oscuro. A pesar de su éxito profesional, su vida personal estaba plagada de problemas. En un momento de introspección, Nelson reconoció que el error más grande de su vida fue pensar que podía manejarlo todo sin la ayuda de Dios. Su adicción a las drogas y la influencia de malas compañías lo llevaron a situaciones destructivas, tanto para él como para su familia. Aunque tuvo millones de seguidores y su carrera despegó a nivel mundial, estas decisiones lo distanciaron de las personas que más importaban, su esposa e hijos. La relación con su familia se deterioró. Sus hijos necesitaban un padre, no una estrella inalcanzable, y su esposa buscaba un compañero, no una figura distante. Tras una serie de caídas, Nelson encontró una nueva oportunidad en 1993, cuando se convirtió al cristianismo evangélico. Esta transformación lo llevó a cambiar su enfoque hacia la música cristiana, componiendo canciones llenas de fe y esperanza. En 1996, publicó su autobiografía, El pequeño gigante de la canción, donde plasmó los momentos más significativos de su vida, desde su éxito hasta su renacimiento espiritual. Aunque el público ya no lo veía en los grandes auditorios, Nelson afirmaba que ahora cantaba para tocar corazones necesitados, algo mucho más valioso para él en sus últimos años. La historia de Nelson Ned es un recordatorio de cómo, detrás de la fama, se esconden luchas personales que a menudo son invisibles para el público. A través de las palabras de Verónica, conoceremos una versión más humana y vulnerable de este gran artista, una historia que promete dejarnos reflexionando. Nelson Ned, a pesar de su éxito en el escenario y los numerosos premios que recibió, decidió renunciar a discos de oro y platino, así como a la fama y el dinero, en un intento por buscar paz y respeto en su vida personal. Frente al público, mi padre parecía un gigante, pero la realidad era completamente distinta fuera del escenario. Aunque proyectaba una imagen pública impresionante,
Detrás de esa fachada se encontraba una persona arrogante, prepotente y violenta, cuya vida estaba dominada por adicciones. Mi padre llegó a admitir que consumía hasta 2 botellas de whisky al día y alrededor de 7 gramos de cocaína semanalmente. A esto le sumaba somníferos por las mañanas y una intensa vida sexual con un séquito de mujeres. En varias entrevistas reveló que el sexo y la compañía de mujeres estaban directamente relacionados con su dinero y el consumo de cocaína. De hecho, él mismo admitió que, de no haber sido por su riqueza, muy pocas mujeres habrían estado interesadas en él. Nelson fue muy franco acerca de su adicción al sexo y cómo utilizaba las drogas para atraer mujeres, muchas de las cuales resultaban emocionalmente dañadas al verse obligadas a cumplir con sus perversiones. En una entrevista para el programa La historia detrás del mito, con Atala Sarmiento, mi padre confesó que su agresividad no se debía tanto a la cocaína, sino a su trato despectivo hacia las mujeres, a quienes veía como objetos sexuales y destruía emocionalmente. A pesar de estos oscuros episodios, mi padre tuvo sus primeras experiencias amorosas de manera muy romántica, escribiendo poemas a la hija del dueño de una fábrica de chocolates, aunque ella nunca correspondió a sus sentimientos. A los 24 años se casó con mi madre, Marley, una actriz de reparto, y juntos tuvieron 3 hijos, Nelson, Mona Lisa y yo, Verónica. Sin embargo, su matrimonio con Marley terminó en 1977 y en 1980 se casó nuevamente con María Aparecida, conocida como Ciña. En ese momento, decidió hacerse una vasectomía para no tener más hijos, ya que los 3 que tenía habían heredado su condición genética. Los excesos de mi padre lo llevaron a situaciones dramáticas. En uno de sus episodios de borrachera, tras una discusión con Ciña, dejó caer un revólver que llevaba en el bolsillo, lo que le causó a ella una fractura en la clavícula. Aunque la prensa especuló que él había intentado agredirla, ella aclaró que fue un accidente. Con el tiempo, sus excesos lo llevaron a tocar fondo, se quedó solo, apartado de su familia, viviendo en una casa acompañado únicamente por el personal de servicio y sus perros. Fue en ese momento cuando finalmente se derrumbó. Lloró, buscó ayuda y se enfrentó a una encrucijada: el manicomio debido a sus adicciones, la prisión por su estilo de vida o el suicidio para escapar de su desolación. A partir de ese punto, decidió cambiar su vida. Combinó su carrera musical con la música cristiana, componiendo canciones de alabanza a Dios y grabando varios álbumes con temas religiosos. A partir de 2004, sus problemas de salud y su nueva vocación lo alejaron del mundo del espectáculo. Aunque los discos de oro y platino ya no llenaban el vacío de su vida, Nelson Ned encontró una nueva misión en medio de la oscuridad, describiéndose a sí mismo como el cartero de Dios. A pesar de haber superado sus adicciones y haber encontrado el amor de Jesús, la reconciliación con nosotros, sus hijos, no fue fácil. El proceso de perdón es largo y doloroso. Aunque Dios perdona, las cicatrices de las acciones pasadas son difíciles de sanar. El perdón no depende tanto de quien comete la falta, sino de quien la recibe, y las consecuencias del maltrato emocional pueden ser devastadoras. A pesar de sus esfuerzos, no estábamos obligados a perdonarlo automáticamente, especialmente al haber alcanzado la adultez y seguido nuestros propios caminos. Nelson desperdició muchos de los mejores años de su vida, y aunque deseaba que su hijo Nelson Ned Jr. siguiera sus pasos en la música, él no compartía esa visión para su futuro. Con el paso del tiempo, la salud de mi padre se deterioró considerablemente. Había perdido la visión en su ojo derecho y, en un intento desesperado por escapar del dolor, intentó quitarse la vida. Después de someterse a 5 cirugías en un periodo de 3 meses, su salud empeoró notablemente. En 2003, sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en cama durante 7 meses, lo que casi le costó la vida y le provocó la pérdida de visión en su ojo derecho. Además,
padecía diabetes, hipertensión y comenzó a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Es fácil pensar que un artista que brilla en el escenario lleva una vida llena de felicidad, pero la realidad suele ser muy distinta. En 2006, Nelson Ned tuvo una breve participación en la tercera temporada del reality show mexicano, Cantando por un Sueño, donde fue mentor de figuras como el cantante y comediante Gustavo Munguía y Jacqueline Carrillo. Sin embargo, su estancia en el programa fue corta, ya que decidió renunciar después de la segunda gala debido a su descontento con los comentarios y evaluaciones del jurado. En los últimos días de su vida, Nelson vivió en la residencia de ancianos Saus Camilo, en Granja Viana, donde fue internado el 24 de diciembre de 2013. Su salud se deterioró rápidamente y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Cotia en Sao Paulo, debido a complicaciones graves como neumonía, problemas respiratorios e infección en la vejiga. Finalmente, Nelson Ned falleció el 5 de enero de 2014, a los 66 años, dejando un legado musical inolvidable. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas descansan en el cementerio Paz, en Sao Paulo. A lo largo de su vida, Nelson Ned fue un hombre de contrastes, alguien que en el escenario lograba transmitir emociones profundas y conquistar el corazón de millones con su poderosa voz, pero que detrás de las luces luchaba con demonios personales que lo alejaban de quienes más amaba. Como hemos visto, el impacto de sus adicciones y decisiones personales no solo afectó su carrera, sino también sus relaciones más cercanas. Su participación en programas como Cantando por un Sueño fue una de las últimas veces en que el público lo vio involucrado en un proyecto televisivo. Este reality le ofrecía una plataforma para seguir conectado con el mundo del entretenimiento, pero sus diferencias con el jurado lo llevaron a dar un paso atrás, reafirmando su necesidad de alejarse de los escenarios en búsqueda de paz. En sus últimos años, ya alejado de los reflectores, su salud comenzó a deteriorarse de forma acelerada. La combinación de complicaciones médicas como la neumonía, infecciones y problemas respiratorios evidenciaba un deterioro que ya era irreversible. A pesar de todos sus esfuerzos por cambiar y su renacimiento espiritual en los años 90, la carga física y emocional de años de excesos pasó factura. Sin embargo, su legado musical, con millones de discos vendidos y una huella imborrable en la música romántica y cristiana, permanecerá en la memoria de muchos. Aunque la vida de Nelson Ned estuvo marcada por altibajos, sus logros en la música y su capacidad de sobreponerse a las adversidades son una fuente de inspiración para quienes lo siguieron. Su música seguirá siendo recordada, no solo por la profundidad de sus letras, sino por la fuerza con la que enfrentó sus batallas personales, una lección de resiliencia y superación que se encuentra en cada una de sus canciones. A medida que continuamos explorando la vida de Nelson Ned, es imposible no detenerse a reflexionar sobre los momentos más oscuros que marcaron su trayectoria. A pesar de ser una figura admirada en el mundo de la música, su vida privada estuvo repleta de dificultades que contrastaban enormemente con el éxito y la felicidad que proyectaba en los escenarios. Sus adicciones lo llevaron a perderse en una espiral de autodestrucción. El abuso de sustancias, su comportamiento errático y la distancia que creó con su familia lo sumieron en una soledad que ni la fama ni los aplausos podían llenar. A menudo, quienes lo conocían de cerca mencionaban cómo ese hombre carismático que brillaba ante el público era muy distinto en su vida privada. Las adicciones y los excesos lo convirtieron en alguien que muchos temían, pero pocos entendían. Sin embargo, es interesante notar cómo Nelson Ned también fue capaz de reconocer sus errores y buscar la redención. Su transformación hacia la música cristiana y su dedicación a la fe fueron, en gran parte, un intento de dejar atrás ese pasado turbulento. Aunque los aplausos y los premios ya no formaban parte de su vida, encontró un nuevo propósito en su fe, describiéndose a sí mismo como un cartero de Dios, llevando mensajes de esperanza a través de sus canciones cristianas.
Pero a pesar de este cambio, la reconciliación con sus seres queridos fue un proceso doloroso y lento. Sus hijos, quienes habían sido testigos del lado más oscuro de su padre, no podían olvidar fácilmente el daño que les había causado durante sus años más difíciles. El perdón, aunque posible, no llegó sin cicatrices. Este aspecto humano de la vida de Nelson Ned refleja una verdad universal. No importa cuán grande sea la transformación personal, las consecuencias de nuestras acciones pueden tardar años o incluso una vida entera en sanar. Nelson Ned también deseaba que su hijo, Nelson Ned Jr., siguiera sus pasos en la música. Sin embargo, el joven tenía otras aspiraciones, algo que generó tensiones entre ambos. Aunque Nelson padre soñaba con que su legado artístico continuara, su hijo eligió un camino distinto, buscando distanciarse del peso que significaba llevar el apellido de una leyenda de la música. Es un recordatorio de cómo los padres, a pesar de sus buenas intenciones, a veces proyectan sus sueños en sus hijos sin comprender que ellos también necesitan trazar su propio destino. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a asfixiar a Nelson Ned. La pérdida de visión en su ojo derecho, el derrame cerebral, las cirugías y, finalmente, el diagnóstico de Alzheimer marcaron el ocaso de su vida. Intentó en varias ocasiones escapar del dolor, llegando incluso a contemplar el suicidio. Fue un hombre que, a pesar de su grandeza artística, también fue vulnerable y frágil en su batalla contra la adversidad. El 5 de enero de 2014, Nelson Ned falleció, dejando un legado artístico imborrable, pero también una lección de vida sobre las complejidades del éxito y las sombras que a menudo lo acompañan. Su música seguirá siendo recordada por generaciones, y su vida, con sus luces y sombras, será siempre un ejemplo. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a asfixiar a Nelson Ned. La pérdida de visión en su ojo derecho, el derrame cerebral, las cirugías y finalmente el diagnóstico de Alzheimer marcaron el ocaso de su vida. Intentó en varias ocasiones escapar del dolor, llegando incluso a contemplar el suicidio. Fue un hombre que, a pesar de su grandeza artística, también fue vulnerable y frágil en su batalla contra la adversidad. El 5 de enero de 2014, Nelson Ned falleció, dejando un legado artístico imborrable, pero también una lección de vida sobre las complejidades del éxito y las sombras que a menudo lo acompañan. Su música seguirá siendo recordada por generaciones, y su vida, con sus luces y sombras, será siempre un ejemplo de cómo la redención es posible, aunque las cicatrices del pasado permanezcan. Aunque su carrera musical estuvo llena de éxitos, hubo momentos en la vida de Nelson Ned que estuvieron marcados por decisiones difíciles y batallas personales. En un momento de gran éxito, Nelson luchó con problemas de adicción que comenzaron a afectar su vida personal y profesional. Su dependencia al alcohol y las drogas lo llevaron a episodios de comportamiento destructivo que influyeron en su relación con su familia. Estas dificultades lo apartaron de su esposa e hijos, y durante un largo tiempo vivió una vida en la que el éxito público contrastaba con una profunda soledad en su vida privada. A lo largo de su vida, Nelson también tuvo que lidiar con las complicaciones de su condición física, que le trajo problemas de movilidad y otros desafíos de salud. Sin embargo, siempre mantuvo una actitud resiliente frente a estas adversidades. En los años 90, tras tocar fondo debido a sus adicciones, Nelson encontró un nuevo propósito al convertirse al cristianismo evangélico, lo que marcó una transformación personal y artística. A partir de entonces, se dedicó a la música cristiana, donde encontró un tipo diferente de éxito, lejos de los grandes auditorios, pero cerca de su fe y convicciones. Un aspecto interesante y menos mencionado de su vida fue su profunda conexión con la cultura mexicana. Nelson siempre expresó un cariño especial por México, donde fue ampliamente acogido por el público. Participó en programas de televisión y realizó conciertos en los lugares más icónicos del país, como el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes.
Su relación con el público mexicano fue tan cercana que tras el devastador terremoto de 1985, Nelson organizó un concierto benéfico para recaudar fondos y ayudar a las víctimas del desastre. Además de su talento musical, Nelson también fue autor de su autobiografía titulada El pequeño gigante de la canción, donde relata momentos íntimos de su vida, sus caídas y su posterior redención. La obra refleja su sinceridad al hablar de sus errores y de su deseo por encontrar paz interior, un esfuerzo que fue continuo hasta el final de su vida. Nelson Ned es recordado no solo por sus logros musicales, sino también por la manera en que enfrentó sus batallas internas y trató de reconciliarse con su pasado. Su legado sigue vivo, no solo en sus canciones, sino también en la historia de un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, dejó una marca indeleble en la música y en los corazones de quienes lo siguieron.